Ya está grabando. Estamos grabando. Ok, buenos líderes, buenas noches. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro campamento virtual de liderazgo. Espero que las dos primeras sesiones hayan sido de bastante utilidad para ustedes. Adicionalmente, a aquellas personas que no han podido asistir a alguna de las sesiones, ya se les pasó por el grupo los links de las dos grabaciones. Si alguno que está aquí presente en plataforma no está en el grupo, puede por favor escribirnos ahí a las notas, y cualquiera del equipo de liderazgo que está conectado toma el dato y lo ponemos en el grupo para enviarles las grabaciones de estas dos primeras sesiones. ¿Ok? O sea que nos podemos poner al día en este campamento y continuar. Estamos apenas en el día 3, son 10 sesiones, estamos a la mitad de la primera semana. El tema de hoy va a ser el liderazgo, tercera letra de la metodología SALT. Y vamos a iniciar como hemos iniciado en otras sesiones, haciendo un muy pequeño resumen de lo que hemos ido trabajando hasta el día de hoy. El día número 1, el día primero, estuvimos trabajando sentido, estuvo a cargo de mi persona. Ese día el gran resumen que podemos dar es comenzar la búsqueda de un para qué o de darle sentido a nuestra vida, para tener los primeros pasos hacia lo que en liderazgo llamamos el sentido de la vida, o lo que se llama también el propósito de vida. ¿Okay? Luego hicimos algunos ejercicios, algunas preguntas poderosas para ir aclarando ese para qué, y adicionalmente hicimos un ejercicio de citación de criterios para poder establecer algunas prioridades. Dijimos que ese ejercicio lo íbamos a repetir un par de veces hasta que estuviéramos claros y nos sintiéramos muy cómodos con la jerarquía de criterios que nos aparece en esa dinámica. ¿Okay? Luego, el día 2, trabajamos la actitud, la segunda letra de la metodología, estuvo a cargo de Ligia Gutiérrez. ¿Okay? Ese segundo día dijimos que la actitud define nuestra identidad. Adicional a eso vimos una fórmula muy sencilla de éxito, donde nos dimos cuenta que nuestro conocimiento y nuestras habilidades suman a nuestro éxito, sin importar cuál es el concepto de éxito que cada uno de ustedes maneja, pero que la actitud multiplicada, es decir, mientras mejor fuese la actitud o mientras más adecuada sea nuestra actitud, nuestro nivel de éxito se incrementa en proporción a lo bueno o malo que tengamos de esa actitud. Ahí tenemos a alguien con el micrófono abierto, creo que es Yelixa. Okay. Y dijimos también que como era una fórmula matemática, esa actitud puede ser, por ahí una de las asistentes dijo que si 0 no hay ningún éxito, ¿okay? Porque es multiplicando. Y también dijimos que si la actitud era negativa o era inadecuada, era signo negativo, y por ende el éxito se transforma en un fracaso, ¿okay? O en un error. Y con esto ya conectamos con el día 3, que es el día de hoy, y vamos a comenzar a hablar sobre liderazgo, ¿ok? La tercera letra de nuestra metodología SALTO, nuestra filosofía de liderazgo, y comenzamos teniendo en cuenta que nuestra metodología de liderazgo se basa en liderazgo centrado en principios, ¿ok? Nosotros cuando trabajamos liderazgo o cuando empezamos las formaciones del laboratorio de liderazgo cuántico, ¿ok? Nuestro liderazgo es un liderazgo que viene de la formación del carácter del líder, y una vez que trabajamos el carácter, trabajamos el corazón, es decir, las emociones, para que una persona que se instruya en la filosofía de liderazgo del líder activo es un líder que está formado desde el carácter del líder. Nosotros decimos, y siempre decimos a nuestros líderes, que entre el carácter y cualquier otra teoría de liderazgo siempre ligamos el carácter, porque el carácter es el que se sostiene en el tiempo. ¿Okay? Nuestro liderazgo centrado en principio, tomamos de la frase de John Maxwell, que dice que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. El liderazgo es la capacidad que desarrolla la persona de influir en otros de manera positiva o negativa. Esto hay que tener claro de que una persona que sea influyente puede influir de manera positiva o también puede influir de manera negativa. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un líder que influencia de manera positiva y un líder que influencia de manera negativa? Bueno, sus principios y sus valores. Por eso nuestra visión de liderazgo es una visión basada en los principios, liderazgo centrado en principios. ¿Okay? El doctor Maxwell dice que en promedio cada persona influye en la vida de por lo menos 10.000 personas. ¿Ok?
y que igual número de personas pueden tocar nuestras vidas o influirnos de alguna manera durante el transcurso de una vida promedio. ¿Okay? Entonces, el tema no es si somos o no influyentes. Toda persona es influyente. Así como nuestro amigo Eduardo Martí dice que todos somos líderes. Todos tenemos habilidades de liderazgo. Todos tenemos la capacidad de influir en las personas. La diferencia entre esas 10.000 personas que influimos en promedio en un transcurso de nuestras vidas y la influencia que ejerce un líder es que la influencia que ejercen los líderes es una influencia intencional. Cuando hablo de intención, hablo de que el líder se prepara, ¿okay? Tiene sus habilidades naturales de liderazgo, pero adicional a eso se prepara para ejercer una influencia positiva en la gente. Y esa intencionalidad en la influencia de las personas proviene de que el líder sabe qué es lo que va a influir en la otra persona. O sea, no es una influencia a ciegas, es una influencia realmente canalizada. Empezamos nuestras preguntas poderosas del día de hoy. ¿Cómo es la influencia que tengo sobre las personas? Comienzo mi parte de autoevaluarme. Es decir, ¿estoy siendo una persona que influye de manera positiva en las personas o soy una persona que influye de manera negativa en las personas? Nosotros en Liderativo decimos que nuestra misión primaria como líderes es que cada persona que tocamos, ¿okay? Cada persona que pasa por nuestras manos o está con nosotros compartiendo un rato, tiene que ser un mejor ser humano por el simple hecho de haber interactuado con nosotros. ¿Okay? Y cuando decimos un mejor ser humano, no estamos hablando de grandes cambios trascendentes, estamos hablando de que en el momento que estamos con esa persona, estamos presentes, estamos prestando atención y nos estamos haciendo sentir importantes. ¿Okay? Vemos en la persona sus potencialidades y las ayudamos de alguna manera a que puedan desarrollar esa potencialidad. Eso lo van a ver un poco mañana con Ligia cuando vean talento y habilidades. Y una pregunta también muy importante, como sabemos que nosotros como líderes influenciamos en las personas, pero también como seres humanos somos susceptibles de ser influenciados, me pregunto, ¿cómo es la influencia de los otros en mí? Es decir, ¿tengo los suficientes filtros perceptivos para darme cuenta si esa persona que nos está tocando de manera positiva o nos está tocando de manera negativa? Y ahí hago el contraste. Si cada persona que pasa o que tiene contacto con nosotros de algún modo es una mejor persona por el simple hecho de haber tocado o de haber estado con nosotros, también yo tengo que tener la facultad de ver si estoy siendo un mejor o un peor líder como consecuencia de estar interactuando con una determinada persona. ¿Okay? Y ahí podemos tocar un tema un poco más profundo que se llama el círculo íntimo del líder, y es tener cuidado de cuáles son las personas que me rodean, con cuáles personas estoy pasando mucho más tiempo, porque la psicología cognitivo-conductual nos dice que somos en promedio las 5 personas con las que más compartimos. Entonces, esas personas, ese grupo más cercano a nosotros, con el que compartimos más tiempo, con el que compartimos más cosas, de una u otra manera va a permear en nuestra personalidad y en nuestra conducta. Por eso es fundamental que esta parte de las relaciones, por ejemplo, el líder tiene que hacerlo de manera intencional. Es decir, sé con qué personas debo pasar más tiempo y sé con qué personas debo evitar pasar mucho tiempo. Nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo incluyo el gen del liderazgo en mi ADN? ¿Okay? En el laboratorio nosotros trabajamos un bucle de crecimiento en función al liderazgo que dice que tengo que trabajar en profundizar mis relaciones, cómo hacer, mejorar y mantener relaciones sólidas y sanas. Está la parte de la capacitación intencionada. El líder crece y crece de manera constante. Y lo más importante es que ese crecimiento constante es intencional. Es decir, el líder sabe lo que necesita aprender y se enfoca en aprender en función a sus talentos y habilidades que necesita desarrollar. El líder no crece, el líder no estudia por estudiar, sino que el líder sencillamente se hace un diseño, un plan de carrera y sabe que va a ir necesitando en función a la visión que tiene y a ese propósito de vida que tiene claro, ¿ok? Y una vez que usted tiene propósito de vida claro, usted sabe qué herramientas va a ir necesitando y va a tener la conciencia de qué cosas puedo hacer el día de hoy y qué cosas no puedo hacer el día de hoy, ¿ok? Luego tenemos el trabajo de la actitud, que lo vieron ayer con Ligia, y que cuando se trabaja a nivel de formación seria en liderazgo, cuando trabajamos, por ejemplo, en el laboratorio, hacemos un trabajo fuerte en función a la actitud. La actitud es lo que nosotros cruzamos o interactuamos con lo que es el carácter del líder. Luego está el tema financiero, que es un tema que muchas personas les hace ruido o tratan de obviar ese tema y realmente el tema de las finanzas es un tema fundamental. Un líder sabe que las finanzas son importantes porque mientras no tenga resuelto el tema financiero,
ningún propósito de vida puede llegar a feliz término sin la parte financiera. La finanza es algo primordial. En este sentido, me acuerdo de John Maxwell en un libro de él llamado El Hoy es Importante. En ese libro de Hoy es Importante, Maxwell habla de 12 decisiones diarias. Son 12 decisiones que él toma cada vez que se levanta en la mañana. Y una de esas decisiones tiene que ver con las finanzas. Esa decisión dice, las finanzas de hoy me dan opciones. ¿Okay? Entonces, visto desde el punto de vista del liderazgo, las finanzas o el dinero es sencillamente una herramienta que me permite hacer más cosas. Si lo vemos desde ese punto de vista y utilizamos de manera correcta la herramienta, obtenemos mejores resultados. Abraham Maslow, en su pirámide de las necesidades, decía, el que es bueno con el martillo tiende a ver todo como un clavo. Entonces los líderes, en función de capacitación y actitud, lo que hacemos es buscar herramientas que nos permitan tener una batería de herramientas para tener la herramienta adecuada cuando la necesitemos. Maxwell dice en uno de sus principios de interacción o de relaciones, nunca utilice un martillo para matar una mosca en la cabeza de una persona. ¿Okay? Debemos saber que cada herramienta es útil, tomando algún concepto de la PNL, cada conducta es útil en determinado contexto. ¿Okay? Entonces los líderes sabemos en qué contexto debemos usar cada herramienta. Y el último bucle es el bucle que llamamos de la parte espiritual, y aquí siempre hacemos la salvedad que espiritualidad y religión no tienen nada que ver, ¿okay? O sea, no son sinónimos. Entonces es importante saber que la parte espiritual es esa parte de la conexión de Peter con su parte interna, su parte de su autoconocimiento, ¿okay? Y adicionalmente su conexión con su parte superior, y ahí el nombre se lo ponen ustedes. ¿Okay? Me voy a tomar prestada esta lámina de Ligia de ayer sobre la actitud y sobre cómo es el hábito definido según Stephen Covey, que va a ser el pilar de la clase del día de hoy. El doctor Stephen Covey decía que un hábito es el punto de encuentro entre el deseo, la habilidad y el conocimiento. El conocimiento es la parte cognitiva, el qué hacer, ¿okay? La habilidad es la parte de cómo hacerlo, y el deseo es el factor motivacional, el querer hacer. ¿Okay? Una vez que nosotros tengamos el conocimiento, la habilidad y el deseo, se nos va a formar un hábito. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué hábitos debo integrar en mi vida para alinearme mis talentos con mi propósito? Bueno, trabajaríamos utilizando el mismo autor que usó Ligia ayer, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Okay? Estos 7 hábitos del Dr. Covey están enmarcados en el libro Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, un bestseller, uno de los libros de liderazgo más vendidos a nivel mundial. Sigue teniendo vigencia, es un libro de principios de los 80, que ha sido libro estandarte de todas las escuelas de alta gerencia, ¿okay? A nivel mundial. Estos 7 hábitos, trabajados de manera consistente, permiten a la persona fortalecer su liderazgo centrado en principios y valores. Primer hábito, ser proactivo. Segundo hábito, comenzar con el fin en la mente. Tercer hábito, poner primero lo primero. Cuarto hábito, hacer sinergia. Pensar, ganar, ganar. Nuestro quinto hábito sería procure primero entender, luego ser entendido. El sexto hábito sería hacer sinergia. Y el último hábito, afilar la sierra. Y vamos a tocarlos uno por uno, ¿ok? Para ir haciendo nuestro trabajo. Cuando hablamos de la proactividad, el doctor Covey nos pone 2 modelos a considerar. Nos pone el modelo reactivo, que es el modelo que la mayoría de las personas lamentablemente usa, que es ante un estímulo genero una respuesta. En programación neurolingüística llamamos a estas respuestas automáticas. Si tú me pisas, yo grito. ¿Okay? Si tú me hablas feo, yo te hablo más feo. Entonces, es una respuesta totalmente reactiva. ¿Okay? Luego, el doctor Covey habla de un modelo proactivo que toma él de la escuela vienesa de psicoterapia llamada logoterapia, diseñada por el doctor Viktor Frankl, que es una teoría de psicoterapia donde el doctor la desarrolla o la vive en carne propia por los años que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz,
Atwish, donde estuvo unos años y por experimentación propia se dio cuenta de que había personas que resistían los horrores de la guerra y habían otras personas que sencillamente se rendían y en muy poco tiempo morían. En ese estudio de observación que hizo el doctor, se dio cuenta que aquellas personas que tenían claro su propósito de vida podían soportar los horrores de la guerra. Entonces él decía, si tú tienes un para qué, puedes con cualquier por qué y consigues cualquier cómo. ¿Okay? Entonces, en el modelo proactivo, diseñado por este doctor, entre el estímulo y la respuesta, él dice que existe un espacio. ¿Okay? Ese espacio es el espacio que me permite tomar una respuesta. ¿Okay? Entonces, entre el estímulo y la respuesta está la libertad interior para elegir la respuesta. Es decir, gracias a que yo estoy en alineación con mi propósito y sé lo que deseo, no importa el estímulo exterior, va a importar lo que está en mi interior. Ayer cuando Ligia les decía o les hablaba sobre el principio 90-10, el principio 90-10 es un principio basado en el modelo proactivo. Es decir, yo recibo un estímulo externo, que es el 10%, y el otro 90% tiene que ver conmigo, tiene que ver con la respuesta que yo voy a tomar, ¿okay? Ante lo que me está ocurriendo. Cuando hablamos de ser proactivo, la teórica nos dice que nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Luego de este modelo, el doctor Covey dice que nuestra vida, o la vida de las personas, gira en torno a dos círculos concéntricos. ¿Okay? Y podemos ver, aquí podemos contratar lo que es el modelo proactivo y el modelo reactivo. Él dice que el círculo pequeño, el círculo interior, es lo que él llama el círculo de la influencia. Y el círculo más grande o el círculo externo es lo que él denomina el círculo de las preocupaciones. Cuando hablamos de estos dos círculos, hacemos una autoevaluación y me empiezo a preguntar como líder, ¿qué porcentaje del tiempo del día, okay, vivo yo en mi círculo interno y qué porcentaje de mi vida vivo yo en el círculo externo? ¿Okay? Círculo interno y círculo externo. El círculo interno es el círculo de la influencia y el círculo externo es el círculo de las preocupaciones. En el círculo interno, el círculo de la influencia, están todas aquellas cosas sobre las que yo tengo decisión, sobre las que yo puedo influir. Y el círculo de las preocupaciones son todas aquellas cosas sobre las que yo en este momento no tengo ninguna manera de influir. ¿Se capta eso? Entonces, ponemos un ejemplo. El llegar temprano a mi oficina entra dentro de mi círculo de influencia, porque sin importar el transporte, sin importar la cola, yo puedo tomar las previsiones y tengo control sobre cómo puedo llegar temprano a la oficina. El clima, por ejemplo, si llueve o no llueve, está en mi círculo de la preocupación. ¿Okay? Exacto. Entonces, si yo no puedo hacer nada por el clima, es decir, si llueve o no llueve no tiene nada que ver conmigo, entonces eso entra dentro de mi círculo de la preocupación. Acá el doctor Covey dice, el líder se centra en lo que puede ejercer influencia. Y si yo me concentro en aquellas cosas en lo que sí puedo tomar decisiones, sobre lo que sí puedo influir, ese círculo se va a ir expandiendo. Si por el contrario yo me concentro en todas las cosas que están en mi círculo de las preocupaciones, ese círculo se va a hacer más grande. ¿Okay? Claro. Porque todo donde yo pongo mi atención es lo que crece. Sigo teniendo a alguien con el micrófono abierto. Por favor, verifiquen. ¿Okay? Fíjense, el líder proactivo vive su vida la mayor parte del tiempo en su círculo de influencia. Cuando veamos el hábito número 2 van a entender un poco más esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo como líder empiezo a crecer de manera intencional teniendo en cuenta cuáles son las actividades que están en mi círculo de influencia y de manera intencional creo dentro de mi círculo de influencia? ¿Okay? Luego veo que si como líder paso muchísimo más tiempo en el círculo de las preocupaciones y tratando de cambiar aquellas cosas sobre las que no tengo influencia, entonces lo que voy a hacer es darle fuerza a ese círculo y ese círculo es el que se va a expandir. ¿Okay? Si el líder crece en su círculo de influencia, crece con él
venciendo así la ley del tope, que es la primera ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo del doctor John Maxwell. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo como líder crezco, ¿okay? Automáticamente mi círculo de influencia se expande. ¿Se entiende esto? Ok. Si por el contrario me enfoco demasiado en aquello que no controlo, ¿ok? Lo que no controlo con el tiempo pasa a controlarme a mí. Esto en psicología se llama neurosis. ¿Okay? Si hay algo sobre lo que yo no tengo control e intento repetidamente controlar, ¿qué va a ocurrir? Que si yo intento crecer dentro de ese círculo de la preocupación sobre lo que no tengo ninguna influencia, a medida que yo crezco, y no es que crezco como persona, crezco en mi neurosis, ¿ok? Ese círculo de la preocupación se va a expandir, ¿ok? Entonces, son personas que cada día sienten menos control sobre su vida. Y dicen, Jimmy, yo me la paso haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde, y aún así, sencillamente, no controlo nada en mi vida. Ah, bueno, si no controlas nada en tu vida, es porque estás poniendo fuerza, o estás poniendo empeño, o estás tratando de crecer fuera de tu área de influencia. Eso es como aquellas personas, o aquella teoría donde la persona trata de crecer en las áreas donde es débil, y en aquellas áreas donde tiene talento, eso lo van a ver mañana con Ligia, ¿ok? No me enfoco en el talento, en la habilidad. ¿Okay? En nuestra cultura, como padres, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos un hijo bueno en castellano y malo en matemática, le contratamos a un profesor de castellano. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en, de manera correcta, hacer que las personas cercanas a nosotros, nuestros colaboradores, crezcan en las áreas donde son fuertes. ¿Okay? Y en las áreas donde son débiles, enseñarlos a pedir ayuda, enseñarlos a hacer equipo. ¿Okay? El líder no pierde tiempo en hacerse mediocre en lo que es malo. ¿Okay? Nos esforzamos a ser extraordinariamente buenos en los que somos naturalmente buenos. Ahora tengo a dos personas con el micrófono abierto. Por favor, verifiquemos el micrófono que me hace interferencia. ¿Okay? ¿Qué nos ocurre en estas etapas de crecimiento? Cuando no sabemos si estamos en el círculo de influencia o estamos en el círculo de la preocupación, o aún estando en el círculo de la influencia, trabajando en él, ¿qué nos puede pasar? Que a veces también empezamos a rotar o a pasar de un círculo a otro. Es decir, estoy en mi círculo de influencia, pero hay cosas que llaman mi atención en el círculo de las preocupaciones, y como son cosas que necesito con urgencia resolver, esa urgencia me roba tiempo, me roba atención, me roba energía que debería estar usando en el círculo de influencia. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver cuando veamos ahorita el hábito número 2. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y nos vamos a tomar unos 30 segundos, ¿ok? Y vamos a hacer dos listas. Van a agarrar una hoja, un papel, un lápiz, ¿ok? Y van a hacer dos listas. ¿Okay? En un lado de la lista vamos a colocar círculo de influencia y en el otro vamos a colocar el círculo de la preocupación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicar tres cosas sobre las que yo sé que tengo influencia y vamos a buscar tres cosas que yo sé que no tengo influencia. ¿Okay? Vamos a tomarnos unos segundos para eso. ¿Okay? Les pongo un ejemplo. Mi trabajo. ¿Qué cosas de mi trabajo tengo yo influencia? Ah, bueno, tengo influencia sobre cómo distribuyo mi día para entregar un informe. Eso está dentro de mi círculo de la influencia. En el trabajo, que está en mi círculo de la preocupación, el horario. Yo no controlo el horario me lo impone la empresa. Yo no puedo hacer nada sobre el cambio del horario, lo único que puedo hacer es cumplir la normativa y llegar a mi empleo a la hora que está estipulada. Vamos a tomarnos unos 30 segundos, por favor, para hacer por lo menos ubicar tres cosas que están en mi círculo de influencia y tres cosas que están en mi círculo de la preocupación. Ok, ya tenemos tres actividades o tres actividades que están en mi círculo de influencia y tres actividades que están en mi círculo de la preocupación.
Una vez que yo lo identifique, líderes, es importante ver qué espacio de tiempo estoy dedicándole yo a cada una de las actividades. Si paso mucho más tiempo en el círculo de la influencia o si paso mucho más tiempo en el círculo de las preocupaciones. ¿Okay? Y vamos a verlo en el segundo hábito. Pregunta poderosa en esta parte de la proactividad. En general, mis respuestas son mías o son producto de una reacción involuntaria. Es decir, a veces cuando reacciono o cuando contesto digo, wow, ¿por qué contesté de esta manera? ¿Qué ocurrió o qué pasó con ese estímulo que me hizo responder o que yo respondí de esa manera? Y automáticamente pienso, ¿cuál hubiese sido una mejor manera de responder? Para ir cambiando a nivel mental esas respuestas automáticas. ¿Okay? Me pregunto, ¿soy responsable de mis conductas? Es decir, cada vez que actúo de una manera, asumo la responsabilidad y digo, oye, pido disculpas por lo que hice, o automáticamente busco una justificación. Ah, no, es que tú me hiciste molestar, es que eso que tú hiciste me hizo decirlo, o es que tú te lo buscaste. ¿Okay? ¿Me estoy haciendo responsable de mis conductas? Preguntitas para que vayan anotando y vayan respondiendo. Hábito número 2, comenzar con el fin en la mente. Comenzar con el fin en la mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser. Va conectado con el propósito, por supuesto. Pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que es verdaderamente significativo en nuestra vida. Cuando hablamos de que algo es verdaderamente significativo, tiene que ver con nuestro propósito de vida. ¿Okay? Las cosas que son verdaderamente importantes. Aquí aplicamos la regla del carpintero. La regla del carpintero nos dice, mide 2 veces para que solo tengas que cortar una vez. Cuando ustedes ven a un carpintero trabajar, ustedes se dan cuenta que el carpintero mide 2, 3 y hasta 4 veces y vuelve a medir la pared, y vuelve a medir la madera y vuelve a medir la pared hasta que está completamente seguro del corte que va a hacer. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto? Porque una vez que el carpintero pica la madera, si la madera no está en el tamaño adecuado y quedó más pequeña, pierde la madera. ¿Okay? Porque el cliente no va a permitir que le hagas un closet y que le empaten pedazos de madera por todos lados, ¿cierto? Entonces tiene que tener profundo cuidado al momento de hacer un corte, de que ha medido bien varias veces. ¿Okay? Entonces nos acordamos la regla del carpintero, mide 2 veces, corta solamente una. Vamos a revisar un momento aquí el chat. Creo que la persona que tiene el micrófono abierto, creo que es, bueno, ya hay otra persona porque ya Mónica Prato, es la única que veo que no tiene el micrófono silenciado. Mónica, porfa. Ok, no. Comenzar con el fin en la mente, como lo dije, tiene que ver directamente con lo que llamamos el liderazgo, la visión. La visión es eso que yo estoy viendo a largo plazo y que posiblemente sea yo la única persona que está viendo ese resultado. En función a ese resultado es que yo empiezo a trazar mis planes, ¿ok? Para ir logrando pequeños objetivos, que es lo que van a ver con Gabriel el último día cuando vean auto-coaching, ¿ok? Comenzar con el finalmente nos dice que cuando voy a emprender algún proyecto, sin importar su tamaño, me hago la pregunta, ¿estoy pensando en todos los factores posibles que van a intervenir en ese proyecto? Es decir, cuando pienso en una idea, cuando pienso en hacer algo, antes de dar el primer paso me aseguro de hacer un plan. ¿Esto de hacer planes es algo regular en mi vida? ¿O sencillamente yo voy avanzando y aplicamos la máxima para los que vivimos en Venezuela y tenemos cierta cantidad de años encima a lo de Eudomar Santos? Como vaya viniendo, vamos viendo. Hábito número 3, poner primero lo primero. Nos permite liberarnos de la tiranía de lo que es urgente. Vamos a tener mucho cuidado, líderes, con la urgencia. Los líderes no trabajan en el enfoque urgente. ¿Okay? Nos permite liberarnos de esa tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad tienen sentido a nuestras vidas. ¿Okay? Es la disciplina de llevar a cabo lo importante siempre antes que lo urgente. ¿Okay? Lo cual nos permite convertir en realidad la visión que estoy forjando en el hábito número 2, esa visión que tenemos. Esa visión solamente va a ser posible el día que nosotros dejemos de trabajar en lo urgente y nos concentremos en trabajar en lo importante. Fíjense lo que dice aquí el autor. El autor nos presenta lo que él llama la cuarta generación de la administración del tiempo. ¿Okay?
Él divide nuestro día de trabajo, nuestro día diario, en 4 cuadrantes. ¿Ok? Esos 4 cuadrantes te dicen que en el cuadrante 1 están todas las actividades que son importantes y que son urgentes. En el cuadrante número 2 están todas las cosas que son importantes, pero que no son urgentes. En el cuadrante número 3 tenemos las cosas que son importantes, pero que no son urgentes. Y en el cuarto cuadrante están las cosas que ni son importantes ni son urgentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Urgente proviene de un factor externo. Si nosotros tenemos una fecha límite para entregar un informe, esa fecha límite le da el carácter de urgencia. Y ese carácter de urgencia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una fecha que otra persona me impuso. Una llamada telefónica, una persona que te llame constantemente mientras tú estás ocupado, ese repique de teléfono hace que esa llamada se transforme en algo urgente porque está llamando mi atención. Pero la urgencia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona que me está llamando. ¿Okay? Por el otro lado, la importancia tiene que ver conmigo, tiene que ver con las cosas que a mí me importan, tiene que ver con las cosas que me hacen grande a mí. ¿Se capta la diferencia? Por eso es que el líder trata en lo posible de no enfocarse en las cosas que son urgentes. Las cosas que son urgentes son las cosas que nosotros en el liderazgo delegamos en otras personas. Y yo me centro en las cosas que son importantes. Bienvenido, Mero, está por ahí escribiendo Mero. Sí. Sí, lo que dice Homero es verdad, eso era uno de las herramientas que usaba Eisenhower. ¿Okay? Enfocarse siempre en las cosas que son importantes y las cosas urgentes las delegamos. ¿Okay? Hay una trampa con el tiempo de la urgencia. ¿Okay? Es la trampa de las personas que siempre andan apuradas y que el tiempo no les alcanza. ¿Se acuerdan del conejo de Alicia en el País de las Maravillas? Es tarde, es tarde, es tarde, siempre andamos con el reloj y con el reloj. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadrante, nos imaginamos dos cosas, nos imaginamos un reloj y nos imaginamos una brújula, ¿ok? El gerente trabaja con el reloj y el líder trabaja con la brújula. ¿Okay? El líder busca primero hacia dónde voy, trazo la ruta, veo lo que es realmente importante y me enfoco en lo que es realmente importante, ¿ok? Y vamos a ver un poquito más adelante el porqué de la importancia, el porqué desechamos un poco la urgencia y lo que es la parte de las cosas que son urgentes las delegamos. Eso lo vamos a ver en el próximo hábito. Que la computadora me ayude aquí a avanzar. Pensar ganar, ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia, material y espiritual. Pues nos cuestiona la premisa de una vida que es un juego de suma cero, donde para que yo gane siempre tiene que haber alguien que pierda. Nosotros en liderazgo no vemos las cosas como que no alcanza para todo, entonces yo tengo que tomar la delantera y llevarme a la gente por el medio. En liderazgo siempre pensamos que hay abundancia suficiente como para compartir. De hecho, nosotros en liderazgo no pensamos en competencia, ¿ok? Pensamos en colaboración. Ajá. ¿Perdón? La diferencia entre el cuadrante 2 y 3 está en la urgencia. Creo que la lámina ahí, creo que sí vi. A ver, vamos a regresarnos a la lámina. El cuadrante 2 están las cosas que no son importantes, que son urgentes, que no son urgentes, pero que sí son importantes. ¿Ok? Y el cuadrante número 3 están las cosas que son urgentes, pero que no son importantes. ¿Ok? Está ahí volteado. El no debería estar en lo no importante. Entonces, no importante, pero que sí es urgente. Ahí la lámina hay que corregir eso. ¿Ok? Gracias por la acotación. Quedamos en esta lámina donde decíamos que cuando hablamos de liderazgo no hablamos de competencia, hablamos de colaboración. Pensamos en trascendencia y no pensamos en victorias. ¿Okay? El líder no está pensando ni está sacando cuenta de cuántas veces gana, ni que el otro está perdiendo. Lo que estamos pensando es que lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que es trascendente. Y cuando estamos pensando en trascendencia no estamos llevando cuenta. ¿Okay? Luego sabemos que un legado es algo que yo estoy construyendo para que otra persona se beneficie.
Es algo importantísimo que tengamos claro en las personas que estén pensando o que quieran dejar un legado. Señores, un legado es algo que estoy construyendo para que otra persona lo disfrute. ¿Ok? Eso es como la persona que siembra un árbol de frutos que sabe que no se va a comer. ¿Ok? Yo siembro porque quiero dejar algo que me trasciende, ¿okay? Algo que sea de cuando yo no esté acá, pero que yo no voy a disfrutar su fruto. ¿Okay? Tengo otra persona con el micrófono abierto. Procure primero entender. Ok. Es la esencia del respeto a los demás, la necesidad que tenemos de ser entendidos, es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos del tipo ganar-ganar. Se va a interesar en usted hasta que sepa que usted se interesa por ellas. ¿Okay? Entonces, para nosotros querer que alguien se interese en nosotros, nosotros como líderes tenemos que dar el primer paso y ser nosotros los que mostremos interés en la persona primero. ¿Okay? Me hago una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que mostré interés genuino por una persona? Cuando hablamos de interés genuino en liderazgo, estamos hablando de algo más allá de hacer favores. Estamos hablando de hacer sentir a la persona importante. Estamos hablando de que cuando tocamos a una persona, cuando nos conseguimos a una persona, es dedicarle tiempo a la persona. Nosotros en liderazgo decimos que un líder no puede permitirse el hacer invisible a otros. ¿Okay? John Maxwell ha hecho un cuento de uno de su mano derecha en Equip, en la empresa de John Maxwell, que contrató al director de recursos humanos, una persona muy buena en su área, y una vez más John estaba en los pasillos de la empresa y pasó Dick, creo que se llama. Dick pasó volando por el pasillo, hubo personas que lo saludó así por encima y siguió el árbol. Y entonces John se le acercó a la oficina y le dijo, ¿te pasa algo, Dick? Le dijo, sí, es que estoy ocupado, porque tengo mucho trabajo ahorita en la oficina. Y John les dijo, acabas de pasar por al lado de tu trabajo y lo dejaste quitar. Lo de quitar no lo estoy poniendo yo. Es decir, nuestro trabajo como líderes son las personas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nuestro trabajo como líderes es trabajar con las personas, no trabajar con las cosas. Las cosas se las dejamos a los administradores. Nosotros como líderes trabajamos con seres humanos. Cuando hablamos de sinergia, es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las de ideas individuales. El logro de la innovación es el resultado de este. Cuando hablamos de sinergia, hablamos de que 1 más 1 no es igual a 2. Cuando hablamos de sinergia es que 1 más 1 puede ser 3, 4, 5. En el primer día, hablando con Gabriel Osorio, decíamos que el resultado individual mío y el resultado individual de Gabriel, si lo sumamos, tiene que dar mayor al 1 más 1. Es decir, yo genero 2 unidades de producción y Gabriel Osorio genera 2 unidades de producción, entonces estamos generando 4 unidades de producción, pero cuando hacemos sinergia, cuando nos combinamos en un trabajo en equipo de alto desempeño, el resultado no puede ser. Generalmente si hacemos sinergia, el resultado es 5, 6, 7. ¿Okay? La sinergia está en el corazón de todo gran logro de la humanidad. Por eso es importantísimo. Afilar la sierra, último hábito. Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos de manera física, mental y espiritual. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser humano, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que jugamos, ¿okay? O que desempeñamos en nuestras vidas. ¿Alguna vez a ustedes se le ha quedado accidentado el carro porque está demasiado ocupado haciendo otras cosas? Es decir, oye, veo que no tengo gasolina, pero es que estoy apurado y entonces voy dejando las cosas importantes para después, y entonces esa importancia que dejé de lado, que es hacerle mantenimiento al carro, echarle gasolina, qué sé yo, se nos transforma en algo urgente cuando nos quedamos accidentados. Lo mismo ocurre con nuestra salud. Oye, me estoy empezando a sentir mal y lo voy dejando porque estoy apurado, porque tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, hasta que caemos en cama y nos enfermamos. Entonces ya la salud se transforma en algo urgente. Entonces,
entiendan aquí, volvemos a ese punto de la diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. Lo que es importante tiene que ver con la trascendencia y lo que es urgente tiene que ver con cosas que dejé en el momento que eran importantes y que no eran urgentes, no las hice en su momento y se me transformaron en algo urgente. ¿Okay? ¿Qué es afilar la sierra? Bueno, afilar la sierra es el equilibrio que tengo que tener en estos 4 renglones de mi vida, entre la parte física, mental, espiritual y emocional. Ayer cuando les hablaba de las 4 necesidades humanas, ¿ok? Tiene que ver mucho con este equilibrio, ¿ok? Estas necesidades humanas, en cada una de esas 4 necesidades está la parte física, está la parte mental, está la parte emocional y está la parte espiritual, ¿ok? ¿Cómo desarrollo eso? Bueno, tengo que tener en buena forma, de alguna manera, mi parte física, hacer ejercicio con regularidad, practicar la meditación. La parte mental es entrenar a mi cerebro. Ustedes, si no lo saben, la manera en que trabaja el cerebro no descansa. El cerebro descansa a través de pensamientos y a través de hacerse preguntas. Muchas de esas preguntas, o la gran mayoría de esas preguntas, se hacen de manera inconsciente, es decir, no estoy consciente de las preguntas que me estoy haciendo, pero sí me puedo dar cuenta qué clases de preguntas me estoy haciendo en el inconsciente con los resultados que estoy obteniendo. ¿Okay? Entonces, de manera intencional, el líder, por eso es que nosotros en coaching y liderazgo hacemos demasiadas preguntas, nos las pasamos todo el día haciendo preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas. Hacemos preguntas que sabemos que la respuesta, cuando la consiga, va a ser una respuesta que me va a llevar un paso más cerca a mi propósito de vida. En la parte emocional es buscar que todo lo que tenga que ver con las emociones sean cuestiones que me traigan tranquilidad y que me acerquen más al bienestar. De bienestar vamos a hablar la semana que viene, eso va a estar a cargo del líder. ¿Okay? Y la parte espiritual, como lo dijimos al inicio, es esa parte de mi conexión conmigo mismo, de como diría John, de conocer mi sombra, de conocerme a profundidad, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene, que va a ser una semana dedicada a esa parte de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Bueno, mis queridos líderes, hemos llegado al final de por lo menos de la parte que hemos traído de contenido. Es el momento de abrirles los micrófonos. Están diciendo que pasen a la imagen de afilar la sierra. Vamos a afilar la sierra. Vamos atrás. Jimmy, alguien, ¿cómo es? Flider, Melo, pide la lámina de afilar la sierra nuevamente. Ok, aquí en afilar la sierra, no sé, me imagino que debe ser esta, la del equilibrio de la físico, mental, espiritual y emocional. Pues, Ok. Voy a dejarla de esta manera ahí. Líderes, ¿tenemos alguna pregunta? Hasta el momento, ahorita tenemos 19 personas conectadas. Si alguna persona tiene alguna pregunta. La primera antes de ¿Cómo? líder dice la primera antes de Vamos a la primera, Frieder. Ok. Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos de manera física, mental y espiritual. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o roles que desempeñamos en nuestras vidas. Saludos a José Agustín, que lo estoy viendo ahorita. Jessica, te pudiste conectar. Bienvenida, Jessie. Tenemos sesión pendiente. Ok. Ronda de preguntas. Líderes, ¿alguno tiene alguna pregunta? Voy a dejar acá de compartir para vernos las caras mejor. Demasiado silencio. ¿Cómo? Uno por uno, por favor. Pueden abrir su micrófono el que tenga alguna duda sobre lo que hemos conversado hoy de los 7 hábitos. Por ahí está Jessica saludando.
Gracias por permitirme despertar mi conciencia nuevamente y centrarme realmente en lo importante. Eres el mejor, no. Gracias a ustedes. Eso es mis cuachis. Y cómo han crecido. Frida nos está escribiendo, aplicar estos 7 hábitos es como su no. No entiendo eso. Frida, ayúdame. No estoy entendiendo la referencia. José Agustín tiene cara de que quiere hacerme una pregunta. Dale, José, tus preguntas. A mí me gustan tus preguntas. Esto me mete todo a mí. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, José. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Jimmy, buenas noches. Ligia, Gabriel, todos los demás. Buenas noches. Disculpe que me conecté un poco tarde, ¿no? Lo que pasa es que por no controlar lo urgente, lo importante, me dejé llevar por lo urgente. Okay. Bueno, yo creo que no es pregunta, yo creo que también es como un comentario. Comenta. Que no importa la cantidad de hábitos que podamos leer o que podamos crear en nosotros, inclusive en nosotros mismos. Okay. Yo creo que todo lo que podamos estudiar para nosotros mismos, lo más importante es que nosotros lo podamos comprender e internalizar para poder ser más que un hábito, sino ser una costumbre, sea ya parte de nosotros esas condiciones. Ok. José, usted acá es... Nosotros. Creo que te perdimos un segundo y una parte, pensé que habías culminado y creo que fue que se te fue el audio. Pero me acaba de hacer un contraste interesante y quiero traerlo. Me estás diciendo que se convierte en costumbre. ¿Qué diferencia hay entre hábito y costumbre? A ver, bueno, nosotros como líderes nos gusta tener los conceptos claros, ¿no? Que venimos de una clase gestal donde hacemos énfasis en eso de los conceptos. ¿Qué diferencia hay entre un hábito y una costumbre? A ver. No te escucho bien, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hábito y una costumbre? No, bueno, para mí lo mismo. Pasa que lo quise poner en diferentes palabras para poder diferenciar el ejemplo que estaba colocando en ese momento. Pero la esencia que quiero decir es que debemos hacerlo parte de nosotros. No es que sea como una lista de mercado que tenemos que tener A, B, C y D. ¿Explico? Algo que nosotros ya pensemos como si los hábitos de liderazgo sean parte de nosotros. No es una lista de mercado que se vaya a malinterpretar. Hoy he realizado la actividad 3, 4, 5 o el hábito 3, 4 y 5, me falta el 1 y 2. ¿No? Okay. Sino es algo motor, algo esencial en nosotros para poder ser un líder, no sé, como un caletre. Ok. Fíjate, importante lo que dice ambos, tanto las costumbres como el hábito se internalizan, ambos. Aquí Frida nos está diciendo que la costumbre es hacer siempre lo mismo, es en automático. Fíjense, una diferencia fundamental entre hábito y costumbre, que el hábito puede ser individual y la costumbre puede ser algo colectivo. ¿Okay? Es decir, la costumbre generalmente la heredo, ¿okay? Y el hábito lo desarrollo, bien sea que lo desarrolle de manera consciente o lo desarrolle de manera inconsciente, porque tenemos muchos hábitos que son hábitos propios y que lo hicimos de manera inconsciente, ¿okay? Pero la costumbre es algo que yo adopto o que se hace común vamos a llamarlo, en el contexto de las masas, ¿ok? Entonces, por eso es que las costumbres van arraigadas quizás a parte social o lo que llamarían los antropólogos el uso, frecuencia y costumbre, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de costumbre, es que la costumbre en diciembre es comer hallaca, ¿ok? ¿Se capta esa idea? Sí, pero por lo menos hay... Disculpa, hay una parte donde dice, hay una ciencia que dice que si el ser humano realiza lo mismo 21 días consecutivos, crea el hábito para lo que estás preparándose. Y no, exacto. No es una costumbre.
No, por eso, pero la costumbre tú la adoptes y la puedes adoptar de manera inmediata. Tú te vas a trabajar, ahorita los venezolanos que estamos en esta onda de la migración, cuando tú llegas a otro país, por allá por donde está, por donde está Gabriel Osorio y Elsa, donde está Jessica, donde está, aquí no, se me fue, bueno, se desconectó Yeritza. Tú cuando llegas a otro país empiezas a asumir costumbres, eso no son tuyas, pero es lo que tú estás viendo, que es lo que se hace en esa parte. En cambio, el hábito, aunque lo puedes generar de manera inconsciente, tú de manera intencional, como lo estás diciendo tú, yo puedo decir, bueno, yo me voy a hacer este hábito en 21 días y lo hago. ¿Ok? Pero lo que dice Ligia por ahí, que escribió Ligia, que el hábito es algo que yo hago con un propósito. Es decir, necesito este hábito para hacer esto. Por ejemplo, si yo quiero rebajar, tengo que hacerme 2 hábitos. Un mejor hábito alimenticio y un hábito de ejercicio. ¿Ok? Entonces, me hago de un hábito para alcanzar un objetivo. ¿Okay? La costumbre no necesariamente me lleva a un objetivo. ¿Okay? La costumbre es algo que hacemos y lo hacemos, como dicen por ahí, por default. Lo hacemos, puede ser por agrado, pero no necesariamente por conseguir un objetivo específico. Muchísimas gracias a ti, José, por esa intervención. ¿Tenemos algo pendiente por ahí? ¿Dije? Creo que nos había quedado algo pendiente, Alicia, por ahí. Más arriba. Ever, excelente este campamento, los conocimientos obtenidos en él, con la sinergia de los conocimientos que ya se poseen, representan una herramienta muy poderosa para seguir creciendo como líder. Gracias, Ever. Me alegra mucho verte por ahí, que ya como que te saliste. Vete, saluda y ya te fuiste, Ever. Se le cayó la señal a Ever. Por lo menos se despidió. Ajá, por ahí creo que había visto algo de... Alicia, en el caso de tener logros, ¿cómo podemos priorizar estratégicamente? Ajá, ese mismo es. Voy a buscarlo yo para leerlo. Repítemelo ahí, por favor. En el caso de tener logros, ¿cómo podemos priorizar estratégicamente? En el caso de los logros, dice Alicia, estoy buscando así, no lo veo. Está muy arriba. En el caso de los logros, ¿cómo podemos priorizar estratégicamente? Okay. En el caso de los logros, ¿cómo podemos priorizar estratégicamente? Fíjate, Alicia, factor principal, tener clara la visión y tener claro qué son los objetivos, ¿ok? Nosotros como líderes podemos medir cuáles de los objetivos van a generar un mayor impacto positivo, ¿ok? Y en función a ese impacto positivo, lo único que hacemos es aplicar la regla Pareto, 80-20. ¿Dónde está ese 20% que me va a dar el 80% del resultado que deseo? Esa regla Pareto nunca falla. ¿Okay? Siempre está presente el 80-20 de Pareto. Entonces, ¿qué de mi 20% me va a dar el 80% del resultado que yo quiero? Y me enfoco en ese 20% y hago todo mi esfuerzo y ese 20% tiene que estar incluido, ¿ok? En ese cuadrante 2, ¿ok? Pareto está en el cuadrante 2. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Elsa, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, Elsa, creo que ya por el día de hoy hemos culminado. Estás por ahí. Interesante lo que dice Ligia, que el hábito es el punto de encuentro entre la tríada de conocimiento, deseo y capacidades. Por ahí Mari me está preguntando si 80-20 se aplica en CP y en CI. El 80-20, Mari, lo aplicas en CI, en el círculo de la influencia. ¿Okay? Cuando lo aplicas al revés, es que lo estás aplicando en el círculo de la preocupación. Muchas veces generamos el 80% del esfuerzo donde tenemos el 20% de probabilidad. Entonces estaríamos aplicando no el 80-20, sino el 20-80. Cuando trabajamos en el círculo de influencia, estamos aplicando 80-20 y cuando estamos trabajando en el círculo de la preocupación, estamos trabajando el 20-80. O sea, estamos dándole muchísimo esfuerzo a algo que me va a dar muy poco resultado. ¿Okay? La regla de Pareto se va al cuadrante 2 y al círculo de la influencia. Gracias por esa pregunta, Mari. Bien. Si no ahí tenemos aquí más. Gracias a ti, Mari. Bueno, mis queridos líderes, muchísimas gracias
por esta conexión del día de hoy. Me lo disfruté muchísimo como siempre. El día de mañana, ahí está Ligia, el día de mañana le toca a Ligia 2 letras de nuestra metodología, le tocó talento y habilidades, donde vamos a ir sumando estrategias para integrar esta filosofía que hemos llamado Salto, de nuestro querido laboratorio de liderazgo cuántico que ya próximamente iniciamos en julio en Venezuela, en Vivencial. En Ecuador ya en la semana que viene le daremos fecha para la primera versión internacional, que va a ser una versión totalmente en línea y una versión mitad línea, mitad presencial, con sede técnicamente en Ecuador. Pero hoy vamos a ver quién nos trata con más cariño. Muchísimas gracias a mis líderes. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana trabajaremos talento y habilidades. Claro. Elsa, me saludas a Gabriel cuando llegue. Dile que todo salió bien. Que le cuidamos el salón, se lo vamos a dejar limpio. Y que bueno, que nos vemos. Bueno, con Gabriel nos vamos a ver el día lunes. Mañana nosotros 3, Elsa, Ligia y yo, estaremos compartiendo con ustedes estas 2 nuevas herramientas de nuestra metodología. Así que feliz noche para todos. Feliz noche. Que la pasen bien.